Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Vamos a arrancar este parcial integrador desde el primer ejercicio que pide lo siguiente. Vamos a tener una curva C definida como la intersección de dos superficies sigma 1, intersección con sigma 2, ¿sí? Donde vamos a tener respectivamente a sigma 1 que va a ser la ecuación o la superficie de ecuación z es igual a x al cuadrado más 2y al cuadrado. Y luego vamos a tener a sigma 2, que en este caso va a ser z igual a 3 menos 2x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pide el ejercicio? Calcular la circulación de f a lo largo de C. Vamos a definir primero f, ¿no? F es una función vectorial que va a ir de R3 a R3, ¿sí? Es decir, lo que vamos a tener es un campo de vectores en el espacio, hechos con tres coordenadas, las x y z, ¿sí? F en función de x y z, pero no está definido con todas las componentes, sino con algunas de ellas. A saber, en la primera parte vamos a tener z al cuadrado más phi en función de x, luego tenemos 2xz, y luego tenemos sigma o phi, digamos, no me acuerdo bien cómo sería esta letra, en función de z. Cuando hablamos de esto estamos hablando de que esa componente o esa parte de la componente solo es función de una variable y no está considerando el resto. Esto parece una obviedad, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta en este caso. Sabemos que f es de clase C1, entonces más allá de que no conozcamos estas funciones, sabemos que las derivadas de primer orden son continuas para las tres variables. Esto como dato, digamos, que da el problema, para todo R3, ¿no? Digamos, hasta ahora estamos solamente citando un enunciado. Y la idea es, ¿sí? Para calcular esta circulación, la idea básicamente es, como en todo este tipo de ejercicios, tratar de entender primero qué es lo que estamos buscando. Entonces, acá básicamente nosotros tenemos una curva. Acá, antes de tirar alguna pista del problema, pensémoslo de la siguiente forma. Supongamos que tenemos una curva C, ¿sí? Que está parametrizada, digamos, de alguna forma, ¿sí? Vamos a calcular la circulación desde un punto A hasta un punto B. Estoy hablando de un ejemplo genérico, no estoy hablando de este ejemplo en particular. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Para calcular la circulación de esta fuerza, es un campo de fuerzas, ¿no? F, por ds. ds es los segmentos infinitesimales, digamos, de cada trozo de esa curva. Parametrizada, digamos, con alguna función vectorial x, por ejemplo, ¿sí? A lo largo de esa curva, ¿sí? Esto tiene una definición. Nosotros acá vamos a incorporar, de hecho, a veces en el resto de los parciales hemos trabajado con fórmulas y demás. Este es un resumen de fórmulas digamos, de la materia análisis 2 de varias cátedras, pero vamos a mostrar, fíjense. Si ustedes observan acá la definición 10, esto es la definición de lo que es la circulación de una fuerza a través de una curva. Básicamente tiene un campo de fuerzas de R a la N, R a la N, el caso de F que es de R3 a R3, que es un campo vectorial continuo, y C que es la curva orientada contenida en A. A es el dominio de la función, sí, obviamente la curva tiene que estar definida en todo punto de la función. Entonces la integral de f sobre c, o el trabajo, ¿sí? Esto viene de la física, es esa integral definida como f compuesta con alfa de t. Alfa de t es una parametrización de la curva, ¿sí? O sea, ¿qué va a ser? F evaluada en esos puntos por alfa asterisco de t, que sería la derivada en función de esta parametrización. ¿Ok? Entonces hay que evaluar esta integral entre a y b, que son los extremos de esa, digamos, donde está definida esa curva. A y b serían
los valores del parámetro que justamente se correlacionan con esos puntos A y B del espacio donde está incluida esa curva, ¿no? Y bueno, la idea justamente es ver cómo está orientada esa curva. Una cosa es hacerlo desde A hacia B y otra cosa es en viceversa, por ejemplo. Entonces, la idea es tratar de ver si lo vamos a calcular con esta fórmula, ¿sí? Con la definición, en este caso, la que ustedes ven acá como definición 19, o podemos usar otra técnica. Primero tenemos que ver las características de la curva. Vamos a tratar de entender cuáles son estas dos superficies. Primero que nosotros estamos en el espacio, ¿correcto? Entonces, ustedes acá tienen los tres ejes. Tenemos Z, tenemos X y tenemos Y. Y los semiejes negativos, ¿no? Bueno, fíjense, esto, si ustedes observan, tiene un aspecto similar a lo que sería un paraboloide, por ejemplo. ¿Sí? Porque fíjense que tenemos las dos variables al cuadrado acá, digamos un paraboloide positivo de centro 0, 0, pero paraboloide elíptico, es decir, está hecho por elipses. Entonces, acá a sigma 1 lo vamos a poner en rojo, para hablar un poquito del tema. Podemos graficarlo aproximadamente con las trazas, pero básicamente la forma en general que tiene es esta. ¿Sí? Esta sería sigma 1 y acá estarían las curvas de nivel, por ejemplo. Una de las curvas de nivel, ¿sí? Podemos dibujarla de este lado. ¿Qué pasaría con sigma 2? Si ustedes observan, también tiene forma de paraboloide, pero fíjense qué particularidad tiene. Si yo saco factor común menos 1 acá, en esta sumatoria de 2x al cuadrado y 4y al cuadrado, lo que vamos a tener es que también es un paraboloide, pero es un paraboloide que está invertido, que tiene un vértice en 3. Es decir, está como si fuera una parábola cóncava negativa, para hacer la analogía con una sola variable, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este caso, la forma muy aproximada que tiene sigma 2 sería esta. Entonces, ¿qué sucede? Lo más probable es que la curva de intersección C que estamos calculando, si es de dos paraboloides, sea de este estilo. O sea, esta sería la curva C. Entonces nosotros estamos calculando de este campo, ¿sí?, la circulación alrededor de esta curva. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, es una curva que está en el espacio. Es la curva que es el borde, ¿sí? Podemos pensar esa curva como si fuera el borde de esas dos superficies. En realidad, cuando nosotros hablamos de el borde de una superficie, estamos hablando, si ustedes se imaginan una superficie en R3, es básicamente como si fuera un trozo de hoja, por ejemplo. Es infinito, ¿no?, en general. Pero los bordes de la hoja serían algo similar a lo que sería el borde de la curva, de la superficie, que es una curva, donde terminaría, entre comillas, una porción de esa curva. Entonces, en este caso, esto, por tratarse de una curva que es borde tanto de un paraboloide como de otro, ¿sí?, puede ser calculado con el teorema de Stokes. Fíjense, vamos a ver cómo está enunciado. Dice: el teorema de Stokes habla de una superficie orientable, ¿sí?, en este caso puede ser aplicable tanto a sigma 2 como a sigma 1. La superficie S, el borde en general se habla con delta S, ¿sí?, que básicamente sería esta curva. ¿Okay? La función que en este caso está definida como de R3 a R3, que es F, es de clase C1, que ya lo que vimos, y estamos hablando de un conjunto abierto. En este caso, como acá está definida para todo R3 es un conjunto abierto, y S, que es la superficie, está incluida en ese dominio. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que tenemos que orientar la superficie de acuerdo con el borde de acuerdo con la regla de la mano derecha. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos vamos a parar en Z positivo, ¿sí?, y vamos a ver que la circulación se va a hacer en sentido antihorario. Es decir, si lo vemos desde arriba, es en contra de las agujas del reloj. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a orientar la circulación en este sentido, ¿sí?, y el trabajo de la fuerza se va a calcular en ese sentido específicamente, y lo que hay que hacer es parametrizar esa superficie que es el borde de esa curva, ¿correcto?, y integrar respecto del rotor, que básicamente es el producto vectorial entre, esto es otra forma de verlo de esta forma, ¿no? Fíjense, acá lo que tenemos es la integral sobre la superficie, y esto sería el vector nabla, vector, digamos, con las derivadas parciales en vacío, producto vectorial con el campo F. Esto es un vector, por eso después se hace el producto escalar por el vector ds, que es el que orienta la superficie. ¿Sí? Esto para entender un poquito la teoría. Y todo esto se puede cumplir con Stokes acá. Entonces vamos a aplicarlo directamente. Ahora, hay un pequeño tema acá que sería definir cuál es esa superficie borde, ¿sí? Y la idea acá es que la buena noticia que nosotros tenemos es que, piénsenlo de esta manera, cualquier superficie cuyo borde sea esta curva vale, digamos, para calcular lo que nosotros necesitamos. Entonces, fíjense, podría ser el paraboloide sigma 1, el sigma 2, o si no,
directamente el círculo que está comprendido dentro de esa curva. Y es más sencillo así, porque fíjense, es una superficie plana, entonces directamente el vector normal es más sencillo orientarlo, así que no hay problema. Vamos a buscar entonces cuál es sigma 1 intersección con sigma 2 para encontrar esa curva y luego ver esa circunferencia en detalle, ¿no? Entonces, fíjense en este caso, vamos a hacer la comparación, ¿ok? Vamos a hacer C, que va a ser sigma 1, donde vamos a tener z, que esto es igual a x al cuadrado más 12 al cuadrado, y luego tenemos z, que esto es igual a 3 menos 2x al cuadrado menos 4 y cuadrado. Vamos a igualar las dos y vamos a ver qué es lo que nos va a dar en cada caso. Entonces acá igualamos, fíjense, una cosa que se puede hacer es, digamos, directamente igualar ambas ecuaciones, no hay demasiado inconveniente, ¿ok? Entonces en este caso vamos a tener x al cuadrado más 2y al cuadrado, esto es igual a 3 menos 2x al cuadrado menos 4y cuadrado. Vamos a pasar todo a un solo lado. Sumamos 2x al cuadrado de ambos lados, acá vamos a tener 3x al cuadrado. Sumamos 4y cuadrado de ambos lados, acá vamos a tener 6y cuadrado y acá nos va a quedar 3. Podemos dividir por 3 en ambos lados de la igualdad, entonces vamos a tener x al cuadrado más 2y cuadrado nos va a quedar igual a 1. Entonces observan, esto es una elipse, ¿sí? De esta forma, x sobre 1 al cuadrado más y, en este caso, si ustedes observan acá, esto sería sobre un medio, si no estoy equivocado, 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, ¿okay? Y esto nos va a quedar igual a 1, ¿sí? Entonces, en este caso, esta es la elipse. Igualmente no importa tanto porque esa sería un poco la idea a la que tenemos que apuntar, ¿no? Y después, cuando reemplazamos por z, fíjense que z es igual a x al cuadrado más 2y cuadrado, que acá nos va a dar 1. Entonces va a ser z igual a 1. Entonces esto sería la curva. Fíjense, la curva tiene solamente dos variables, que son x e y. Z es una constante porque estamos hablando de un plano. ¿Sí? Entonces, nada, digamos, no hay demasiado inconveniente a partir de eso. ¿Qué es lo que hay que hacer después? ¿Sí? Para tratar de entender un poquito la idea. Fíjense, por Stokes nosotros habíamos dicho la integral a lo largo del borde. ¿Sí? Esto nos iba a quedar la integral de superficie, ¿sí? Del nabla por f, el campo. ¿Sí? Todo esto por diferencial de S. Si nosotros estamos hablando de que estamos ante el plano z igual a 1, es decir, si volvemos a dibujar un poco el concepto, estamos ante este plano, ¿no? Es un plano constante. La ventaja que tenemos acá es que contamos con una normal que es constante, ¿sí? Que sería ese diferencial de superficie que vemos acá. Entonces nada, las variables con las que podemos trabajar son las variables, las coordenadas rectangulares. Y bueno, después calcular el nabla y el resto de las cotas de integración de la superficie por separado. Vamos a hacer la cuenta en partes, ¿sí? Vamos a dejar esto en stand-by hasta el momento que tengamos que reemplazar todo. Vamos a ver qué pasa cuando calculamos el nabla por f o el rotor de f, ¿sí? En este caso vamos a tener i, j, k. F son las componentes que ya mencionamos, así que directamente las vamos a copiar, ¿sí? Porque no hay demasiada vuelta con esto. Y después acá tenemos z al cuadrado más phi en función de x, después tenemos 2xz, después tenemos phi en función de z. Todo esto en forma determinante. Recuerden que acá tenemos los versores, entonces lo que va a quedar es en forma de vector. Bueno, ustedes hacen la cuenta, seguimos acá abajo, ¿eh? Esto lo que nos va a quedar va a ser derivada de i, en este caso vamos a tener tres componentes, ¿sí? Las vamos a poner bien grandes como para que se entienda, fíjense. Derivada de i respecto de z, la función respecto de z que derivamos algo que no tiene, digamos, la variable que pedimos, así que es 0. Después tenemos menos la derivada de z respecto de esto, o sea que nos queda 2x. ¿Qué pasa en el segundo? Vamos a tener un menos adelante, entonces vamos a tener derivada de x respecto de phi de z, que también es 0, y luego menos derivada de z respecto de 2z más phi de x, que también nos queda 2z más esta parte que es 0. Y luego la derivada de x respecto de 2xz, que va a quedar como 2x, 2z, perdón.
y luego esta derivada de y que también se anula directamente, así que esto va a quedar como 2z, por lo que este vector va a quedar como menos 2x, 2z, 2z. Ahora lo que sigue es definir cuál va a ser el intervalo de integración de la función. Por el hecho de que sea una función cilíndrica, de que sea un cilindro, perdón, me equivoqué. Por el hecho de que sea una elipse, ¿sí? Vamos a ver cómo queda esa cota de integración, si es que hace falta usar un solo sistema o, como propone el examen, resolver parte en un sistema y luego parte en otro. Vamos a ver cómo es. Fíjense que la integral así planteada relaciona dos cosas. Primero, que la integral por Stokes da esto, ¿no? La integral de superficie de nabla por f, producto escalar vectorial f, por diferencial de la superficie. Esta cuenta ya la hicimos en coordenadas rectangulares. Y como nosotros estamos hablando del plano z igual a 1, que es una constante, como todos los planos z constantes son paralelos al versor k, que es el versor, digamos, del eje z, así que es este en definitiva. Entonces, si z igual a 1 es este plano, va a ser este vector. Entonces fíjense qué interesante esto. Esta integral, si hacemos el producto, sin definir todavía s, acá esto lo que nos va a quedar va a ser 2z, ¿sí? Con el diferencial de x y el diferencial de y, ¿no? Que sería el diferencial de área, porque en este caso el área estamos hablando de un plano z constante con x e y como coordenadas. Z, al ser una variable que no depende de x e y, podemos sacarla fuera de la integral, ¿sí? Y como z vale 1, puede ser plano constante, esto va a ser 2 por 1. Entonces va a quedar como 2 por la integral de superficie de diferencial x diferencial y. Entonces, ¿cuál es ese cuerpo? Bueno, es esa elipse, ¿sí? Que vamos a dibujarla acá en el plano. Fíjense, la elipse parametrizada, como nos había quedado antes, era con los radio mayor 1 y radio menor 1 sobre raíz de 2. Entonces vamos a tener 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2. Y luego acá tenemos 1 y menos 1. Y la elipse va a ser toda esta región, ¿sí? Y el interior, obviamente. Que esto se hace mejor con coordenadas polares, ¿ok? Pero fíjense qué interesante, porque no hace falta que trabajemos todo en las mismas coordenadas. Podemos resolver en rectangulares una parte y luego en polares otra. Esto es un buen truco. Si ustedes no quieren meterse, digamos, de lleno con un solo sistema, vean que no hace falta hacerlo y que si el problema lo amerita, lo pueden hacer de las dos maneras tranquilamente. Así que no hay demasiada vuelta que darle, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, si lo hacemos, ¿no? Ahora lo que deberíamos hacer sería calcularlo, esto a través de, o parametrizar esta área a través de coordenadas polares, por ejemplo. Entonces, nosotros, una forma de pasar de coordenadas polares este tipo de cosas es lo siguiente. La igualdad acá es 1, ¿sí? Entonces, ¿qué identidad trigonométrica tienen que usar? En este caso sería seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ es igual a 1. Entonces el truco está en igualar cada componente a una de ellas. Y ahí directamente sale la relación entre los radios. Obviamente que uno lo que tiene que hacer es tratar de ver cuál es el radio en definitiva, ¿no? Pero como para tratar de ver un poco la idea. Entonces, en este caso, fíjense, vamos a tener x al cuadrado sobre 1 al cuadrado va a ser igual, en este caso, a coseno cuadrado de θ, ¿sí? Y en este caso después vamos a tener, igualmente esto es solamente para la igualdad. Si vamos a tratar con r, ¿sí? Tenemos que verlo de otra forma. Entonces en este caso esto sería en función de r, ¿sí? Y luego para i va a ser lo mismo. En este caso, nuestro r, esto para que se entienda un poco la definición. Los unos, ¿sí? Nosotros podríamos, o digamos, trabajarlo en función del radio, ¿sí? Entonces en este caso esto nos va a quedar como i cuadrado sobre el radio, ¿sí? Sobre raíz de 2, todo esto al cuadrado nos va a quedar como seno cuadrado de θ, y esto si ustedes lo pasan, haremos acá abajo, esto nos va a quedar como x, como r coseno de θ, e i como r sobre raíz de 2, ¿sí? Por seno de θ. Ya tienen el cambio de variables hecho. Luego hay que hacer el jacobiano, ¿sí? Que el jacobiano de r de θ básicamente es la derivada de cada uno, ¿sí? En función de cada uno.
derivada de x respecto de r, derivada de x respecto de θ, derivada de y respecto de r, y derivada de y respecto de θ, y luego determinante. Haciendo esa cuenta, en este caso en particular, les va a quedar r raíz de 2 de esta forma, ¿sí? Entonces cuando vayan acá, vamos a hacer un pequeño llamado de este lado. Si ustedes observan acá, la superficie o los intervalos de integración les van a quedar θ entre 0 y 2π porque es la vuelta completa, y luego r les va a quedar entre 1 y 0, correcto. Entonces vamos a tener 2, el 2 de afuera, por la integral entre 0 y 2θ, la integral de 0 y 1 de r sobre raíz de 2, diferencial r, diferencial θ. Si ustedes esto lo resuelven, lo que van a llegar es a pi sobre raíz de 2, toda la cuenta completa, ¿sí? Y en orden como se debe. Bien, vamos a ver el punto 2, que en este caso, si ustedes observan, la idea es la siguiente. Vamos a tener un cuerpo D que está definido por estas superficies, ¿no? La primera es esta, x al cuadrado más z al cuadrado es menor o igual a 2. Luego vamos a tener z al cuadrado es mayor o igual a x al cuadrado más 2y al cuadrado. Y luego tenemos que está definida en el primer octante, por ende se van a cumplir que x va a ser mayor o igual a 0 y lo mismo y z lo mismo. Acá hay un tema importante que dice que la densidad es proporcional a la distancia desde el punto al plano XY. Entonces esto es un detalle no menor, ¿sí? Entonces en este caso, dado que nosotros tenemos la particularidad de que la densidad, digamos, no es constante, ¿no? Para empezar, que es algo que lo pide, digamos, el enunciado, sino que la densidad es proporcional a la distancia desde el punto al plano XY. Entonces, la idea antes de empezar con el ejercicio sería tratar de definir cuál es cuál, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Por definición, lo que dicen las fórmulas, ¿sí? En este caso es lo siguiente. La masa, si la densidad es masa sobre volumen, la masa sale justamente de integrar respecto a un volumen determinado la densidad como una función en función de x y z, ¿no? Y esto es diferencial volumen. Si acá le pongo diferencial volumen, pues puede estar en x y z, que sería diferencial x, diferencial z, o lo mismo. Entonces, ¿cuál sería, para empezar, ¿no? Digamos, la función densidad? Vamos a hacer un pequeño dibujo. Fíjense, acá tenemos también los semiejes negativos. Fíjense en este caso, dice, la densidad en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al plano XY. Es decir, nosotros tenemos un punto acá, que va a tener coordenadas Z0, X0 e Y0. ¿Cuál sería, si este es el punto, ¿no? ¿Cuál sería la distancia al plano XY? Bueno, básicamente acá, esta, que es la distancia, que es la que estamos buscando, es la misma coordenada Z del punto. Si dice que es proporcional, en este caso, si estamos hablando de distancia, no importa que sean valores positivos o negativos. O sea, nosotros vamos a tomar solamente el valor absoluto de la misma. Por eso, a esto vamos a agregarle que la densidad en función de x y z va a ser una constante de proporcionalidad, que la podemos dejarla expresada como está, por el módulo de z, porque vale para valores tanto positivos como negativos. Ahora, fíjense las restricciones del volumen que vamos a tomar en cuenta. Solamente vamos a trabajar en el primer octante porque tenemos las tres variables x y z con valores mayores que 0. Entonces no nos vamos a hacer problema demasiado por eso. Pero fíjense, ¿cuáles son las superficies que limitan con lo que tenemos? Acá tenemos esto que es x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 2. Es decir, estamos ante un cilindro de radio raíz de 2 y centro 0, 0. Y el cilindro está desarrollado sobre el eje Y, que es el eje, digamos, sobre el cual se desarrolla ese mismo cilindro. Entonces, vamos a ponerlo acá como para tener una idea, ¿sí? Solamente voy a dibujar la parte del primer octante para que sea más claro, que no sea un lío de líneas, ¿ok? Vamos a tener 2 y después tenemos 2,
raíz de 2, ¿no? Sería porque es el radio. ¿Okay? Y después que viene esto de esta manera, esto sería como la traza y esto como si fuera, digamos, justamente un cuarto, digamos, de la misma. ¿Ok? Esto sigue hasta infinito, ¿no? Pero para entender un poco lo que estamos viendo. Ok. Esto es la parte en azul. Después podemos poner otra parte en rojo, que sería z al cuadrado mayor o igual que x al cuadrado más 2y al cuadrado. Si esta función, vamos a poner acá en rojo, nosotros le aplicamos raíz cuadrada en ambos términos, se mantiene la desigualdad, pero fíjense, vamos a tener módulo de z mayor o igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, a 2y cuadrado, ¿no? Que esto es un cono, sí, si ustedes lo ven. Como acá solamente vamos a tomar la parte positiva del cono, entonces si el cono viene de esta forma, el cono es un cono elíptico, porque están desarrollando el elipses de este estilo, el cono tiene vértice en 0, 0, entonces va a tener esta forma así, ¿no? Y básicamente nosotros nos fijamos, tenemos que ver cuál es la intersección con la superficie inicial, pero en definitiva este sería el volumen encerrado que tenemos que calcular. Entonces vamos a ver, nosotros ya tenemos la función de densidad definida. En este caso, como estamos trabajando con z mayor o igual a 0, esto podemos reemplazar directamente por k por z. O sea, sabemos que la expresión nos va a quedar en función de k. Sí, lo que tendríamos que buscar sería la curva de intersección entre estas dos superficies, tanto entre esta como esta. ¿Sí? En la superficie 1, llamémosle para una nomenclatura, superficie 1 y superficie 2, con las cotas de x mayor a 0, y mayor a 0 y z mayor a 0, y bueno, ver qué es lo que sucede. Entonces, vamos allá. C, que sería S1, intersección con S2. Acá como sugerencia podríamos probar varias maneras, y acá básicamente vamos a trabajar en superficie, vamos a trabajar solamente con la igualdad, no solamente con la región. Entonces vamos a tener x al cuadrado más z al cuadrado es igual a 2, y luego tenemos z al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2y cuadrado. Podemos, acá hay varias maneras, digamos, podríamos, por ejemplo, reemplazar una en otra. ¿Sí? Supongamos que reemplazamos z al cuadrado de la segunda en la primera, digamos, reemplazarla directamente acá arriba. Entonces esto nos quedaría x al cuadrado más x al cuadrado más 2y cuadrado es igual a 2. Esto sería 2x al cuadrado más 2y cuadrado igual a 2, con lo cual si dividimos por 2 ambos lados nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, es decir, una circunferencia de centro 0, 0 y radio 1. Y si reemplazamos acá en z, a ver cuánto nos va a quedar, ¿no? Entonces, x al cuadrado es igual a todo esto, ¿sí? Si reemplazamos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, esto nos quedaría, supongamos que reemplazamos por 2 por y acá, esto nos va a quedar como y cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado, podemos reemplazar acá adentro. Esto nos va a quedar z al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2 menos 2x al cuadrado. En este caso tendríamos x al cuadrado más z al cuadrado es igual a 2. Que también sería otro extremo. Entonces, ¿cómo parametrizaríamos nosotros esta parte, ¿no? Como para intentar entender un poco la idea. Bueno, en primer lugar, si esta curva, o sea, nosotros nos tendremos que centrar más en esta curva que proyectada nos da esa circunferencia, ¿sí? De radio 1, centro 0, 0, podríamos parametrizar el volumen, es decir, el volumen con techo y piso, que son estos dos, en función de z, y luego en las coordenadas que nos piden. Entonces vamos a verlo de esta manera. Es decir, de lo que vimos en el punto anterior, vamos a tener estas dos partes, ¿ok? En z, y luego tenemos la parte dentro de la circunferencia, ¿no? Entonces, que es esto mismo, ¿no? Entonces, una forma de verlo sería la siguiente, fíjense. Vamos a tener z al cuadrado va a ser menor o igual que 2 menos x al cuadrado y mayor o igual que x al cuadrado más 2y cuadrado. Como vamos a trabajar con z solamente, aplicamos raíz cuadrada en ambos. Acá no vamos a usar módulo porque ya la restricción es que z sea mayor o igual que 0. O sea, podemos sacar módulo, pero de ese módulo solo vamos a tomar la parte positiva de la función por la restricción que tenemos. Y acá nosotros vamos a tener raíz de x al cuadrado más 2y cuadrado menor o igual a z menor o igual a raíz de 2 menos x al cuadrado. ¿Ok? Esto para empezar. Después esta parte
podríamos parametrizarla en términos de, o sea, podemos parametrizarla en coordenadas que nos sean un poco más simples, que sea en coordenadas polares, por ejemplo. Entonces, vuelve a repetirse el caso del ejercicio 1, por ejemplo, donde nosotros teníamos, digamos, una parametrización para una parte y después otra parametrización para otra, y no hay inconveniente con eso. Entonces, en este caso vamos a tener la masa, que nos va a quedar como la integral de volumen, recuerden, ¿sí?, de la función densidad por diferencial de volumen, que en este caso vamos a tener la integral. A esta parte, que es el dominio en el plano, vamos a llamarlo d en función de x, y. Entonces vamos a tener la integral de d en función de x, y, la integral con las cotas de z, que en este caso nos va a quedar como entre el x al cuadrado más 2y cuadrado, que es la cota inferior, luego la raíz de 2 menos x al cuadrado, la función densidad que era k por z, y todo esto que está en función de diferencial de z, y luego todo esto a su vez es diferencial de área de este disco. Fíjense que como esto está solo en función de z, primera cuestión, podemos sacar la constante fuera de la integral, ¿sí?, y esto nos va a quedar k. Z, fíjense, más allá de que depende de x y de y, ¿sí?, nosotros podríamos resolver primero esta integral, ¿sí?, o sea, toda esta parte. Entonces esto, fíjense, nos va a quedar diferencial de x, y, perdón, sobre el dominio de x, y, diferencial de área, y luego esta integral resuelta, lo que nos va a quedar va a ser z al cuadrado sobre 2 evaluado, ¿sí?, entre raíz de 2 menos x al cuadrado y raíz de x al cuadrado más 2y cuadrado, ¿sí?, dentro a su vez del diferencial de área. Entonces esto, fíjense, nos va a quedar, ¿no?, en un medio, que sale por fuera, ¿sí?, y luego tenemos en este caso esta resta, esto al cuadrado, ¿sí?, menos esto al cuadrado, que directamente nos va a quedar como 2 por 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y luego diferencial de x, diferencial de y. Como esto es un círculo, lo que nos conviene hacer es un cambio de variables. Vamos a dejar esto en stand-by, ¿sí?, y vamos a hacer cambio de variables. Entonces vamos a tener x es igual a r coseno de tita, y que es igual a r seno de tita, el jacobiano, la transformación de r de tita, esto lo que nos va a quedar va a ser r, pruébenlo si quieren, y luego vamos a tener el disco de integración, que nos va a quedar con r, ¿sí?, entre 1 y 0, y tita entre, en este caso, ojo con decir que es entre 2pi, porque estamos hablando que es solamente un cuarto de círculo, entonces va a ser pi sobre 4, ¿sí?, fíjense, solamente estamos tomando el primer octante, entonces ojo con el error de considerar solamente todo 2pi, no, solamente es un cuarto. Entonces en este caso lo que vamos a tener es que esto lo que nos va a quedar, seguimos acá, va a ser k sobre 2, pasamos el 2 multiplicando, ¿sí?, esto lo que nos va a quedar es la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y pi sobre 4, ¿sí? Recuerden que r cuadrado nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado, por ende todo esto nos va a quedar como 1 menos r cuadrado. Tenemos el jacobiano que es r, y todo esto diferencial r. Entonces cuando resuelvan la integral, esto con esto se va, hay que hacer las cotas de integración, y lo que les va a quedar va a ser este número k, que es la constante por fuera, y todo esto que evaluado nos va a quedar como pi sobre 8. Y este es el resultado final que tiene la masa del disco. Lo que pide en el punto 3. Nosotros vamos a tener una función vectorial parecida a la que habíamos visto en los ejercicios anteriores, ¿no?, que va a ir de R3 a R3 y de esta forma, ¿no?, f vectorial en función de x y z, una función dentro de todo polinómica sencilla. Fíjense que ya podemos ver que por ser una función polinómica que admite dominio en todo R3, tenemos, digamos, es de clase C1, no hay inconvenientes y demás. Pero lo que hay que hacer acá es lo siguiente. Tenemos que calcular el flujo de este campo vectorial a través de una superficie, que en este caso es un plano, ¿sí? Voy a dibujarlo aproximadamente acá, pi, ¿sí?, pero es una porción de ese plano. Ese plano tiene ecuación, vamos a ponerlo acá, que va a ser x más 3y
más 3z igual a 6. Y la idea es que la proyección de ese plano sobre el plano XY, supongamos que nos queda como un triángulo, por ejemplo, ¿no? Estoy inventando para que se entienda un poco la idea. Esto tiene área 8. Entonces la idea es ver cómo se puede orientar a la superficie. Entonces, tenemos que entender un poco el concepto. Acá es distinto de la circulación de un campo porque no estamos calculando un trabajo, sino que estamos calculando un flujo de un campo vectorial sobre una superficie. Entonces, vamos a entender un poquito la definición. Fíjense acá, donde nosotros tenemos que es S, que es una superficie orientada, en este caso el plano, por un campo de vectores normales, unitario y continuo N, es como se llama el campo. Entonces, la integral de flujo sobre la superficie es hacer el producto escalar, integrar, ¿no?, en ese dominio de ese campo de fuerzas por la normal orientada a esa superficie. Eso sería un poco la idea. ¿Cómo se hace esto? Hay que parametrizar esa superficie con una función phi, por ejemplo, que está en un dominio de R2 a R3. ¿Por qué es de R2? Porque justamente si es una superficie tenemos dos variables libres, que son las de la superficie, y su imagen está en R3 porque está en el espacio. Y en este caso hay que ver la orientación. Entonces, fíjense, F, el campo vectorial de fuerza se va a evaluar en los puntos de esa superficie. Y esta derivada, este cruce de derivadas parciales básicamente es a cada variable, digamos, de la superficie, lo que se hace se deriva, se calculan las derivadas parciales, eso lo que va a dar son vectores tangentes a la superficie. Y el producto vectorial de esos vectores tangentes va a dar un vector normal, por eso esto que ustedes ven acá es la normalización, digamos, del vector de ese diferencial de superficie. ¿Ok? Entonces eso es un poco la idea. Pero la idea es decir, bueno, en este caso no hay mucho más que hacer. No podríamos, por ejemplo, aplicar el teorema de Gauss, que está un poco más acá abajo, porque el teorema de Gauss pide, por ejemplo, que la superficie en este caso sea estrictamente de un volumen cerrado, y no es el caso. Entonces nada, vamos a tener que ir por este camino y calcularla de este caso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál sería la idea. Entonces vamos a respetar esta fórmula. La idea sería la siguiente. Vamos a primero encontrar esta parametrización phi en función de u y de b, que es la del plano. En este caso, si nosotros tenemos la ecuación del plano, les diría que en realidad nosotros no hace tanta falta parametrizarlo de por sí, digamos, porque ya esta normal que ustedes ven acá sería la normal del plano. Lo que sí es importante es que si tenemos la normal del plano tratemos de, bueno, vemos a ver cómo lo podemos ir calculando, ¿no? Pero básicamente para, no les diría que tomen directamente la normal a través de las componentes de este plano directamente, porque puede parecer un poco digamos, serio. Pero bueno, una de las formas es la siguiente, fíjense. Si nosotros queremos nuestra phi en función de u y de b, podemos hacer lo siguiente. El plano en este caso, podemos despejar z en función del resto de las variables. Esto nos va a quedar 3z como menos x menos 3y más 6. Con lo cual, si despejamos esto, lo que nos va a quedar es 6 menos x menos 3y dividido 3, por ejemplo. Entonces, en vez de llamarle función de u y de b, podemos llamarle directamente en función de x e y. Es lo mismo, ¿sí? No hay demasiada diferencia. Entonces vamos a tener x e y, que son variables libres, y z, que es esto que despejamos acá, ¿no? En este caso nos va a quedar 2 menos 1/3 de x menos y, por ejemplo. Y acá nos va a quedar la función. Entonces, esto, ¿sí?, es justamente lo que sería la parametrización de esa superficie. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos pide de vuelta la fórmula? Dada esa parametrización, calcula el producto vectorial de las derivadas parciales. Entonces, hay que calcular las derivadas parciales de x y de y. Entonces vamos a tener phi, derivada parcial respecto de x, derivamos componente a componente respecto de x, vamos a tener acá un 1, ¿sí? Después acá un 0, no tenemos más nada, y después acá un menos 1/3. Luego la derivada parcial respecto de y, de la misma manera, ¿no? En este caso vamos a tener un 0, un 1 y un menos 1. Luego vamos a hacer el cruce, el producto vectorial que nos pide
En este caso vamos a tener I, J acá, estos son los versores. Vamos a tener 1, 0, menos 1 tercio, copiando este, y luego el otro que es 0, 1, menos 1. Y cerramos con determinante acá. Esto nos va a quedar 1 tercio, 1 y 1. Y la orientación, si ustedes observan, va a ser la orientación hacia, en este sentido, este vector. Para que se vea, digamos, hacia dónde va a ir orientado. En este caso, que el ejercicio no lo aclara, nos pide cuál es la orientación, si es positiva, si es hacia arriba, digamos, no. Solamente pide que lo orientemos, así que lo vamos a ver de esa manera. Y después, la segunda parte es evaluar, para la integral, evaluar la fuerza evaluada en ese campo. ¿Sí? Entonces eso sería un poco la idea. Acá hay un pequeño truco. Fíjense, la fuerza tiene que estar evaluada en esa parametrización. Entonces, fíjense, nuestro campo de fuerzas que depende de x, de y, de z, en realidad, y nuestra parametrización que depende de x y y, al fin de cuentas, lo único que deberíamos reemplazar sería, en este caso, z, porque fíjense que f, fíjense cuál sería f compuesta con phi de x e y, ¿no? Bueno, en este caso nosotros tenemos cada componente, esto sería f en función de x, y 2 menos 1 tercio de x menos y. Esa sería la composición. Entonces, en este caso, donde está z hay que reemplazarlo por esta composición, que es justamente donde está donde de hecho está el plano. Fíjense cómo va a quedar esto, ¿no? Entonces esto lo que nos va a quedar va a ser 6y como antes, luego 3 por todo esto, que esto nos va a quedar 6 menos x menos 3y, y luego, en este caso, x más y, directamente, ¿no? Entonces, otra de las cosas que dice la función es hacer esto producto escalar con el vector. Una de las cosas que se pide acá es que este vector tiene que estar normalizado. Entonces, fíjense que acá lo que vamos a hacer es dividir este vector por su norma, aparte de hacer la cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo en limpio. Entonces, fíjense que así quedaría el planteo. Si hacemos la multiplicación variable a variable, esto en limpio nos va a quedar así. Acá directamente nos queda como 6, la constante 6. Fíjense si hacen las cuentas, van a llegar a esto. Diferencial x, diferencial y. ¿Cuál es el tema acá? Podemos sacar 6, que es una constante, no hay ninguna variable que haya quedado como producto. ¿Y qué es lo que nos queda acá? Bueno, esto, nosotros dijimos, bueno, pero hasta ahora no parametrizamos nada. O el problema no hablaba de parametrizar nada o de hablar de una región determinada. Entonces, el punto clave acá es que justamente esto es el área que nos la dan como dato, ¿sí? Entonces, no hay mucho que hacer acá, digamos. Esta área que es igual a 8 ya nos resuelve el problema de tener que calcular la integral sin tener que meternos de lleno a ver cuánto es cada una de las variables. Entonces, directamente acá es 6 por 8 y 48, que es el resultado final de esta parte. Vamos a ver el punto 4. ¿Qué es lo que pide? Vamos a tener una función f vectorial que va a ir de R2 a R3, a R2, perdón, que va a ser de la siguiente forma, ¿no? 2 por i por 1 más 2x al cuadrado por e a la x al cuadrado más 2x, y luego tenemos 2x por e a la x al cuadrado. La idea acá es verificar que f admite función potencial en R2 y calcular la circulación desde dos puntos. Vamos a graficarlos acá, que en este caso van a ser A, que es el 0, 0, y B, que aproximadamente está por acá, que es el 1, 1. Entonces la idea es calcular la circulación de esta función de este punto a este. No sabemos por qué trayectoria, pero eso es un poco la idea. Entonces, vamos a ver un poquito de teoría. En general, nosotros si queremos calcular una circulación de un campo de un punto a otro, sí tenemos que tener en cuenta la trayectoria.
Ahora, como el enunciado nos dice que la función, o sea, que este campo es, o que admite una función potencial, eso nos da la pauta de varios puntos. Y vamos a resumir un poquito la teoría como para entender cuál es la ventaja en cada uno de estos, ¿no? Fíjense, vamos a ver acá la proposición 21. Fíjense lo que dice. Dice, tenemos un conjunto abierto, que es donde está definida la función, en este caso es todo R2. Y f de R2 a R2, en este caso un campo vectorial continuo, dice, estas tres proposiciones son equivalentes. Si existe la función potencial, esa función potencial se define como que ese campo vectorial que nosotros tenemos es el gradiente de esa determinada función. Entonces, lo que estamos viendo, en este caso, en esta f, son las derivadas parciales de ese campo. Como para que se entienda un poco de esa función, perdón. Como para que se entienda un poco el concepto. Es sinónimo que para hacer dos curvas que empiecen y terminen en el mismo punto en x1 y x2, si calculamos la circulación a través de cualquiera de las dos, nos va a dar exactamente lo mismo, siempre y cuando terminen y empiecen en el mismo punto. Y obviamente una consecuencia de esto es que si empiezan y terminan en el mismo punto, ¿sí? Entonces es una curva cerrada y la integral de una curva cerrada es 0. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto, no? Si se cumple lo anterior, esa función es conservativa. Ese campo es conservativo. Y también su circulación se puede pensar, ¿sí? Esa circulación se puede pensar como justamente la función potencial, la diferencia de los valores de los extremos de esa curva, de la función potencial evaluadas entre ellos. La diferencia de lo que da la función potencial evaluada en cada uno de ellos. Entonces, nada, esto para que vean un poco la idea. ¿Cómo hacemos para obtener esa función potencial? Bueno, tenemos que pensar justamente que si f va a ser el gradiente de una función phi, entonces estamos hablando de que estas son las derivadas parciales respecto de x y respectivamente. Entonces lo que hay que hacer es integrar respecto de una y otra variable y obtener justamente cuál es la función en definitiva. Entonces vamos a empezar con la primera, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? La derivada parcial de phi respecto de x, que nos va a quedar como 2i por 1 más 2x al cuadrado por e a la x al cuadrado más 2x. Esto es lo mismo que decir derivada de phi respecto de x. Esto, digamos, es un tema nada más que de notación, pero es importante cuando estamos trabajando con varias variables porque nos va a dar la pauta de qué es lo que vamos a considerar variable y qué es lo que vamos a considerar constante. Digamos, no es menor eso en ese caso. ¿Ok? Entonces, en este sentido, ¿sí? Lo que vamos a tener en este caso va a ser lo siguiente. Por ejemplo, esto de la primera parte, ¿no? Y después tenemos la derivada parcial de phi respecto de i, que es la segunda componente. Esto lo que nos va a quedar es 2x por e a la x al cuadrado. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, acá podemos empezar indistintamente por cualquiera. Pero poner que empecemos por de la 1 a la 2, empecemos por la 2, que es más simple, más corta. Entonces, vamos a empezar por acá y podemos pasar el diferencial de i multiplicando. Fíjense que acá, digamos, no hay mucho que hacer, simplemente integramos y chao, digamos, acá esto sale como una constante porque estamos integrando respecto de i. Esto lo que nos lleva es a que phi en función de x y nos va a quedar como 2 por x por e a la x al cuadrado por i más una función solo de x que en este caso es g de x. ¿Por qué lo ponemos de esta forma? Porque x pasa a portarse como una constante, porque no es la variable sobre la cual estamos integrando. Entonces, nada, esto como para tener un reaseguro de lo que estamos viendo. Y después, para obtener esa variable, en vez de volver a integrar, la técnica sería la siguiente. Derivamos esta función respecto de x y nos tiene que dar exactamente esta misma función. Entonces, fíjense, de esto, vamos a llamarle 3, derivamos respecto de x, entonces derivada de phi respecto de x, esto lo que nos va a quedar va a ser en este caso, ¿no? Fíjense, este 2i que sale como constante y después tenemos la primera derivada por la segunda sin derivar, ¿no? Esto nos va a quedar como e a la x al cuadrado, ¿sí? Más la primera derivada, la primera sin derivar por la segunda derivada que en este caso es 2x al cuadrado
2x, perdón, y después queda 2x al cuadrado todo junto, ¿sí? Por e a la x al cuadrado. Me comí esto. Entonces, esto fíjense que esto lo que nos va a quedar, en este caso va a ser 2i, ¿sí? Sacamos también e a la x al cuadrado y esto nos va a quedar 1 más 2x al cuadrado. Fíjense que acá, y después acá también tenemos la derivada de g' respecto de x, ¿no? Fíjense que acá, de esta función y esto, estas partes son iguales y después tenemos g' de x que nos queda como 2x, ¿sí? Entonces de acá, g' de x que nos va a quedar como 2x, si integramos ambos respecto de x, g de x nos va a quedar como 2 sobre 2 x al cuadrado más una constante k. Esto es lo mismo que decir x al cuadrado más la constante k. Entonces si juntamos todo, ¿cómo nos va a quedar en definitiva la función? La función phi en función de xy nos va a quedar como 2xy por e a la x al cuadrado más x al cuadrado más la constante k. ¿Okay? Eso sería la función del campo conservativo en ese sentido. Entonces, vamos a evaluar de vuelta que habíamos dicho al principio, la proposición 23. Si existe esa función, ¿sí? Gradiente, entonces la circulación va a ser la función evaluada en el punto que corresponde al fin de la curva, porque la curva está orientada desde x0 hasta x1. ¿Sí? Cualquier curva, no importa. Porque, ¿qué es lo que habíamos dicho nosotros al principio? Que teníamos que hacer la circulación desde A hasta B. Y acá podemos tomar cualquier curva justamente porque es un campo conservativo. Así que nada, directamente lo que sería en este caso el trabajo, la circulación desde A hasta B, desde F diferencial S en la curva C, esto directamente nos va a quedar phi evaluado en el punto B menos phi evaluado en el punto A. El punto B es el 1, 1 y el punto A es el 0, 0. Entonces en este caso, fíjense, el 1, 1, esto lo que nos va a quedar es 2 por e a la 1, que en este caso nos va a quedar como 2e más 1, ¿sí? En este caso más k, menos todo esto a la 0, que directamente va a quedar 0, menos k. O sea que esta circulación directamente va a quedar como 2e más 1. ¿Sí? Directamente ustedes lo sacan a partir de esto. El quinto punto, que en este caso vamos a tener la familia f, ¿sí? De curvas planas de la ecuación x al cuadrado más 2y al cuadrado igual a una constante. La idea es calcular el área de la región del plano limitada por la recta, recta 1 de ecuación, y es igual a 6 menos x, y la curva de las familias ortogonales a f, que es esta curva que pasan por el punto 1, 1. Entonces eso sería un poco lo importante. Bien, vamos a empezar con las definiciones de cada caso. Acá nos pide calcular el área. ¿Qué es el área? En este caso estamos hablando del área del plano XY, pero en este caso, digamos, no es una integral normal. Es decir, lo que deberíamos hacer sería tratar de pensarlas en un término un poco más, digamos, pragmático en este sentido. Entonces, el área acá nos va a quedar es como la integral de un dominio de integración de en función de x, de diferencial x, diferencial y, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería un poco la idea. La idea es tratar de entender cuál es el tipo de curva que nos piden. Entonces, acá estamos hablando de curvas ortogonales a f. Entonces, vamos a empezar por lo siguiente. F va a estar definida por estas curvas, x al cuadrado más 2y al cuadrado es igual a c. Entonces, en este caso, lo que deberíamos hacer sería derivar toda la expresión respecto de x. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Justamente para encontrar las ecuaciones diferenciales que sean solución de lo que estamos buscando. Entonces, y que aparte cumplan con la condición de ser ortogonales a la región buscada y demás, ¿no? Entonces, en esta parte tenemos que derivar esta igualdad respecto de x, a ambos lados, ¿okay? Entonces esto lo que nos va a quedar en este caso va a ser x al cuadrado más 2y cuadrado, la derivada de todo esto respecto de x y lo mismo de este lado. Esto pasa a ser esta ecuación que no se toca, x al cuadrado más 2y cuadrado igual a la constante, y luego esto que, fíjense, acá vamos a tener 2x, acá vamos a tener este y, ojo acá, porque y
lo vamos a tomar como una función de x. Entonces no es que esta derivada parcial vale 0, ¿sí? Sino que directamente acá vamos a tener 2, bajar 2 multiplicando, usamos regla de la cadena, ¿sí? Por y después la derivada que es y', o sea, la derivada de y respecto de x, esto es igual a 0, que es la de una constante. Entonces, ojo con eso al momento de reemplazar. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación diferencial ordinaria con la que hay que trabajar? Que es esta, ¿no? Esto nos va a quedar como 2x más 4 por y, esto es igual a 0, o lo que es lo mismo, si dividimos ambos lados por 2, x más 2y por y' igual a 0. Entonces ahora la idea es tratar de resolver esta ecuación para encontrar esa familia de curvas a las cuales estamos viendo, ¿no? Entonces, pensemos en esto. Esto es una ecuación, digamos, simple porque se puede pensar como una ecuación de variables separables, así que no hay demasiado problema. Así podemos pensar a y' como si fuera la derivada de y respecto del diferencial de y respecto de x, ¿no? Entonces en este caso esto nos va a quedar como x más 2 por y por la derivada de y respecto de x, esto es igual a 0. Pasamos el x para el otro lado, restamos x de los dos lados, esto nos queda 2y por derivada de y respecto de x. ¿Sí? En este caso es igual a menos x. Acá hay un pequeño tema. Si estamos buscando justamente curvas ortogonales, ¿sí? o digamos las familias ortogonales a f, lo que habría que hacer es reemplazar y' por menos 1 sobre y'. Esto tiene algo que ver, digamos, si ustedes se fijan con lo que son las curvas perpendiculares, digamos, a una función en particular, por ejemplo. Sí, digamos, siempre van a cumplir ese rol. Entonces, en este caso, esto va a ser lo mismo. De acá lo que vamos a tener, ¿sí? Para reemplazar va a ser, en vez de tener este y', vamos a tener 2y por menos 1 sobre y', esto nos queda menos x. Entonces, esto es lo mismo que decir 2y sobre 2y en este caso, solo. Esto nos va a quedar como x por y'. Esto es lo mismo que decir, si venimos de este lado, esto es lo mismo que decir 2y. ¿Sí? Esto va a quedar como x por diferencial de y diferencial de x. Y esto de este lado vamos a tener diferencial de y sobre 2y. Esto nos va a quedar como diferencial de x respecto de x. Y después acá hay que integrar en cada caso. ¿Okay? ¿Cómo nos va a quedar esta integral? Bueno, esto viene así, ¿no? Acá. Estas primitivas ambas son logaritmo natural. Entonces vamos a tener logaritmo natural del módulo de y acá vamos a tener logaritmo natural del módulo de x. Este 2 podemos pasarlo acá, un tema también, ¿no? Acá hay una constante sumándose. Podemos multiplicar por 2 ambos lados, o sea que esto nos va a quedar como logaritmo natural del módulo de y es igual a 2 por logaritmo natural de x más una constante, llamémosle c2. Y luego esto puede pasar como un exponente y elevamos a la e a ambos lados. Y finalmente lo que nos va a quedar es lo siguiente, ¿no? Y como en este caso vamos a tener x al cuadrado y acá vamos a tener, pues fíjense, esto también se puede pensar como si fuera e a la 2 logaritmo natural de x por e a la c2. ¿Sí? Es una forma de verlo también por propiedad de potencia. En vez de hablar de, como esto es una multiplicación, en vez de hablar de e a la c2 hablamos de una constante k. Entonces en vez de sumar nada, acá ponemos k por x al cuadrado. ¿Qué es lo que nos da? Es una curva de parábolas que pasa por el punto en cuestión. Si el punto en cuestión es el 1, 1, directamente reemplazamos en ambos lados para encontrar cuál es la k que pertenece a esa familia y nos encontramos con que k va a valer 1. Por ende, la curva va a ser y es igual a x al cuadrado. Entonces ahora hay que encontrar el área de la región. ¿Sí? Entonces fíjense, el área iba a estar definida por y es igual a x al cuadrado y la recta y es igual a 6 menos x. Esto ya es un problema más, o sea, una vez que llegamos a este paso, un problema más de los que hemos visto, por ejemplo, con digamos, análisis 1 en CBC. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar cuando se intersectan las dos. Esto nos va a quedar x al cuadrado es igual a 6 menos x. Es decir, si resolvemos con Bhaskara, esto lo que nos va a quedar va a ser que x puede ser, una raíz puede ser 2, la otra raíz va a ser menos 3. Entonces directamente el área va a ser la integral entre menos 3 y 2
para x, ¿sí? De la integral entre, acá en este caso, 6 menos x es mayor que x al cuadrado, si ustedes lo prueban, hagan la prueba de verlo, digamos, punto por punto si quieren. Acá van a tener x, van a tener x al cuadrado y luego 6 menos x, que son las dos funciones. Entonces, por ejemplo, acá pueden tener 2, acá pueden tener menos 3. Acá saben, por ejemplo, que en este caso ambas son iguales. Y acá lo que se van a dar cuenta es que esta x al cuadrado es menor que 6 menos x. Este es el piso y este es el techo. Entonces esto nos va a quedar como x al cuadrado, 6 menos x, diferencial de y, diferencial x. Y si resuelven esta integral, lo que les va a quedar es 125 sobre 6. Esto lo resumo, pero bueno, fíjense que esto es lo que les debería quedar a fin de cuentas. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir hablando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.